Bienvenidos a De Cero a Cripto, un espacio para acompañarte desde cero por toda esta industria de las criptomonedas y nuevas tecnologías. Así es, en cada episodio descubriremos cómo este mundo se encuentra avanzando a pasos agigantados, impulsando soluciones eficientes en diferentes sectores. Yo soy Alain Goe. Y yo soy Protocolo Cripto, y nos juntamos aquí para hacer este mundo mucho más sencillo para ti. Esperamos que disfrutes de este episodio. Aquí estamos una vez más en este segundo capítulo de la tercera temporada. Un placer nuevamente estar compartiendo el podcast junto a Alain Goe. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te has tratado estos 7 días que hemos tenido entre un capítulo y otro? Hermano, ya pasó una semana mega rápido y te cuento que ya estoy más feliz de lo normal, porque cada vez que entrevistamos a una persona del Perú, de nuestro país, es donde más feliz me pongo. Y no es cualquier persona, hermano, estamos hablando de una de las personas que más experiencia tiene en este ecosistema a nivel Perú y Latam. Tú lo ves en miles de eventos, lo ves liderando un montón de iniciativas y realmente es un ejemplo para muchos de nosotros que también estamos metidos en este ecosistema. Así que sin más, quisiera presentar a Juan José Miranda, más conocido en general como el gran JJ. JJ es un gran amigo nuestro y un gran amigo de Cero a Cripto, así que sin más te damos la bienvenida, JJ. ¿Cómo estás? Bienvenido a Cero a Cripto. No, nada, al contrario, pucha, encantadísimo de estar aquí con ustedes y si me van a presentar así, invítenme todas las veces que quieran. Ni mi mamá me presenta mejor de lo que me ha presentado a la nada, de verdad, encantadísimo de estar aquí con ustedes y compartir este espacio. Sí, la verdad, encantados de tenerte aquí. Y justo nos mencionaba de preproducción que JJ había estado en un evento en Estados Unidos y justo, bueno, actualmente ya se encuentra aquí en Perú nuevamente y nos ha dado esta exclusiva. O sea, llegó a Perú y esta es la primera entrevista que está teniendo aquí con nosotros en Cero Cripto. Entonces, encantado también de que nos hayas aceptado para este capítulo. Y ahí es donde también queríamos comenzar a preguntarte para todas estas personas, porque también nos escucha mucha gente startupera, mucha gente que recién está ingresando al mundo cripto, y si bien recién entrados no conocen todo este periodo desde los inicios que hubo, ¿no? Sobre todo en un país latinoamericano como Perú. Entonces, aquí quería preguntarte, yo creo que es una de las preguntas en las cuales más me va a gustar escuchar, que es, ¿qué fue lo que te llamó más la atención de esta tecnología blockchain, de Bitcoin en sus inicios? Porque básicamente fuiste uno de los primeros en toda la región Perú y en toda la región latinoamericana también, de comenzar a entender y comenzar a que se prenda este foquito de la curiosidad sobre esta nueva tecnología. Cuéntanos un poco sobre eso, JJ. Yo creo que es una de las pocas tecnologías que realmente tiene un componente más allá de lo tecnológico súper interesante y que como alguien dijo alguna vez, ¿no? Que yo me quedé con la frase, ¿no? Es como que power to the people, ¿no? Darle poder a la gente con este tipo de tecnologías que es la verdad súper interesante, ¿no? Y que, como también digo, no es una tecnología que yo he estado metido en temas de tecnología, aprender a programar desde que tenía 8 años. Aprendí lenguaje ensamblador en mi Apple II con el Motorola 65C02 cuando tenía 10 años. Y siempre he estado metido en Wow. tecnologías de alguna manera como que disruptivas, porque no sé si se me aburría muy rápido y me pasaba a otro lado, pero siempre he estado como ahí en la cresta de la ola en tecnologías. Y yo nunca conocí una tecnología que sea capaz de juntar a perro, pericote y gato, ¿no? Podemos hablar los de legal, los abogados, los notarios, los de marketing, los técnicos, los desarrolladores, pucha, casi yo creo que un montón de disciplinas alrededor de esta tecnología, por lo cual significa que el impacto que tiene es en Claro. del todas las esferas del quehacer humano, ¿no? Claro. Oye, JJ, yo en verdad tengo muchísima curiosidad el entender primero desde cuándo te empezó a gustar esta tecnología, desde cuándo la conoces hablando ya de blockchain, de Web3. Todavía hay personas aquí que recién están empezando a conocer esto, hay personas que también de repente están metidas en tecnología y están entrando de a poquitos aquí. Entonces, nosotros te conocemos como una persona recontra experimentada, porque ya cuando nosotros entramos al ecosistema es como que, ¿quién es? Ah, está JJ ahí. Entonces, queríamos que nos cuentes, porque me da mucha curiosidad, el cómo empezaste en este ecosistema y qué fue lo que te llamó más la atención de meterte aquí y querer desarrollarla también. Entonces, cuéntanos eso, es mucha curiosidad. Mira, yo conozco la tecnología desde el 2011 y fue en un viaje a San Francisco. Y estando en San Francisco, unos amigos me dicen: oye, JJ, nos ha pasado la voz de una reunión que va a haber y que se va a hablar de temas de criptografía.
Y a mí la criptografía me encanta, creo que es una rama de la ciencia de computación súper interesante, tiene mucho de matemática discreta. Es más, hay muchos científicos de computación que cuando le dices que son criptógrafos, como que no le entran tanto porque de verdad que el componente matemática es súper, súper fuerte. Pero siempre me ha llamado la atención la criptografía en general, ¿no? De hecho, Turing, que es el padre de la ciencia de computación, era un criptógrafo Claro. súper destacado, ¿no? De hecho, él fue el que creó esta máquina Claro. Enigma, que fue la que logró descifrar los mensajes Claro. encriptados de los alemanes, ¿no? Ah, Entonces siempre me llamó la atención por ciencia de computación y por tema de criptografía. Y yo dije, ya, compadre, vamos. Y nos fuimos en esa época era justamente cuando todos los grandes warehouses en San Francisco estaban como medio desiertos y que algunas startups comenzaron a ahí. alquilar esos Oh. warehouses todos desiertos para poner sus proyectos, ¿no? Entonces llegamos a un sitio que yo dije, pucha madre, ¿dónde estamos, compadre? ¿No? Todo Claro. así, todo desértico y no había nadie, ¿no? Y me dicen, no, acá hay que tocar esa puerta, ¿no? Un warehouse así gigante, ¿no? Eso que tocas Wow. la puerta y te abren la ventanita, ¿no? Claro. Contraseña, ¿no? Suena. Ya, Suena la entonces puerta. abrieron la puerta, al inicio no había nada, pero después ya como a la mitad del warehouse estaba pues ya todo con música, un montón de gente y todo lo demás que iban a hablar sobre esto de que Claro. era criptografía y comenzaron a hablar de Bitcoin. Es más, yo la palabra blockchain creo que ni siquiera la Oh. escuché en esa reunión, sino comenzaron a hablar de Bitcoin y que esto acá es algo que es increíble y que te permite transmitir valor a través del Internet. Yo al principio decía, pucha, que estos patas que se han fumado, ¿no? Había Claro. de todo también en esa reunión. Claro. Claro. Y comenzaron a mostrar el código de la parte de criptográfica de Bitcoin. Mira, aquí es donde está la parte del hash y no sé qué, y los mineros que hacen esto y se asegura las transacciones. Pucha, y a mí me pareció alucinante, o sea, me llamó harto la atención, ¿no? Cómo podía haber algo que vía software permitiera almacenar valor y que el valor se pueda transmitir súper, súper fácil, que era como dinero, ¿no? Y que al final en ese momento creo que el Bitcoin estaba llegando al dólar y pico, dólar y unos cuantos, ¿no? Me arrepiento de no haber comprado más pero bueno, si tuviéramos que retroceder el tiempo, pero me pareció alucinante la tecnología, ¿no? A mí más me llamó la atención la tecnología. Y de hecho creo Wow. que hasta enseñaron el código fuente que estaba en SourceForge, que es como el abuelo de GitHub, ¿no? Que es donde Satoshi Nakamoto puso el código fuente, que es una herramienta que se llama SourceForge. Que todos los proyectos open source de esa época estaban puestos en SourceForge, que era como digo, ¿no? El abuelo de GitHub. Oh. Entonces yo me apunté la dirección y cuando llegué a Lima, comencé a investigar el tema, me metí a ver el tema del código, a entender efectivamente cómo se hacía este proof of work, que yo ya lo había un Ajá. poco escuchado inclusive en otros escenarios, o sea, el proof of work realmente existe, porque Adam Back, que fue el que creó este proof of work, lo creó para evitar el spamming. O sea, el proof of work existe para evitar spamming, porque cuando tú tenías que mandar un email, tenías que hacer esta prueba de trabajo para que en base al contenido de tu email puedas encontrar un hash con una determinada cantidad de ceros objetivos para que sea un proof of work y recién ahí podías mandar el email. Entonces eso obviamente evitaba el spamming porque no podías mandar Claro. millones de correos por segundo porque no te daba la potencia computacional. Entonces, me pareció alucinante que esto del proof of Oh. work, que yo lo había escuchado en algún momento del tema de anti-spamming y todo lo demás, se esté usando en esto, en donde habían realmente logrado poder transmitir valor o crear esta especie de dinero criptográfico, porque de hecho mencionaron también el paper, el peer-to-peer money, ¿no? Entonces, eso fue lo que a mí me llamó harto la atención, ¿no? De hecho, lo estuve investigando, le metí varias horas a ver la parte del código que me pareció alucinante, y creo que ya después, bueno, estando en Lima, se presentaron otras cosas y como que me olvidé del tema, ¿no? O sea, ya Claro. no me olvidé del tema,
En esa época, pues aquí en Perú nadie sabía ni de Bitcoin ni de nada, ¿no? O sea que no había con nadie con quien hablar tampoco, ¿no? Y como, como a fines del 2013, el 2014, llega donde yo estaba, donde trabajaba antes, que era Magia Digital, llega un loco que es Kevin Osterling, que también está metido en el ecosistema, que de hecho es el director de innovación en Magia Digital. Cuando me fui de Magia, él lo puse ahí en ese puesto. Y llegó con un proyecto alucinante de un juego que se llamaba Duplicatón, un juego que a mí me pareció alucinante, y le dijimos, ya compadre, hay que hacerlo, porque el juego era, de verdad, súper interesante, tenía todo este concepto de fairness, o sea, que entre los dos jugadores era súper fair el juego entre los dos, la casa nunca ganaba. Era súper interesante, hay una escalera con exponencial que era súper loca. Y nada, comenzamos a desarrollar el juego, y cuando nos tocó, ok, ahora la gente tiene que comprar, obviamente meter plata ahí para hacer sus apuestas en esta escalera que era Duplicatón, cuando a las tarjetas de crédito le decíamos que era un juego en internet, decían no, de ninguna manera, no. Inclusive llegamos a hablar con esta gente en la isla de Man, ¿no? Que es una isla que está ahí a la mitad del Atlántico, que era donde supuestamente estaban todos los casinos en esa época. Claro. Y tenían ahí sus operaciones, pero nada, era súper complejo y todo lo demás. Y apareció el tema de Kevin, dijo, oye, pero, he leído esto de Bitcoin. Digo, oye, Bitcoin, pucha, sí, claro, hay que volver a meternos al tema. Y ahí es donde le comenzamos a meter. El juego, de hecho, funcionó un tiempo con Bitcoin. Y fue donde montamos, yo fui creo que la primera persona que montó un nuevo Bitcoin a inicios del 2014 en Perú. No existían nuevos Bitcoin en Perú, y los únicos que habían en la región, que por lo menos se veían, eran los que estaban en Argentina, y principalmente en Bariloche. A mí me llamó un montón la atención, porque en Bariloche era donde había más nodos y más transacciones Bitcoin en la región, me imagino, porque había un montón de turistas, y ya en Argentina estaba todo el tema del movimiento Bitcoin por el tema de los dólares y todo lo demás. Pero los únicos nodos que habían en Latinoamérica, que de esa época era súper experimental también, algunas páginas que te decían, hay conexiones de este IP, de este IP, de este IP, solo aparecían en la nuestra de Perú, y los nodos que estaban en Argentina y principalmente en Bariloche, ¿no? Y fue alucinante. O sea, al final uno se va dando cuenta, ¿no? Bitcoin es como un Frankenstein que agarra lo mejor de diferentes proyectos, los une y lo hace funcionar perfectamente. O sea, al final Bitcoin no nació de la noche a la mañana, fue varios proyectos que tuvieron éxitos y fracasos, se recopilaron todo lo que salió bien de cada uno de los proyectos, se armaron de una forma hermosa y terminó saliendo Bitcoin, ¿no? Utilizó lo que más funcionaba. Sí, y ahí también un punto que quería preguntar, porque me dio mucha curiosidad este tema de, claro, cómo primero conoces Bitcoin en Estados Unidos, 2011, luego vienes a Perú, luego comienza esta plataforma de Duplicatón, vuelven a incluir Bitcoin. Desde ese entonces hasta la actualidad, 2023, ¿cómo has visto el crecimiento del ecosistema acá en Perú, básicamente, en base a blockchain? Mira, en Perú, en cuanto al ecosistema, yo creo que es alucinante, inclusive del año pasado a ahora. Yo creo que el ecosistema ha crecido enormemente en relativamente poco tiempo, ¿no? Ver proyectos aquí de Perú súper interesantes, que obviamente están tratando de hacer lo mejor que se pueda, que también sean proyectos pensados no solamente para Perú, sino para la región. Yo creo que es súper interesante, ¿no? Y de hecho, yo estuve en un momento en donde, o sea, en el 2014, cuando a mí me pareció esto alucinante y montamos el nodo. De hecho, nosotros teníamos unos proyectos donde usábamos GPUs para la parte de inteligencia artificial, y teníamos gente que programaba en CUDA, creo que es el lenguaje de programación de los GPUs. Dijimos, oye, y en esa época todavía se podía minar bitcoins con el CPU, y obviamente con el GPU más, no habían ASICs todavía. Comenzamos a minar bitcoins con los GPUs, y fue también alucinante, ¿no? Entender cómo funcionaba y cómo se hacía.
Y ahí no había que te metías a un pool, los pools todavía eran súper rudimentarios, casi ni existían, diría yo. Comenzamos a hacer minería con los GPUs que tenemos ahí porque todavía se podía hacer y algunos bitcoins ganamos, de hecho, ¿no? Con lo que hicimos, que también fue un aprendizaje alucinante, y manejar el tema de las billeteras, cómo se instalaban y hacer la firma, que tenías la transacción sin firmar, después firmada, entender cómo realmente tenías que proteger esas llaves, que era algo que ya conocíamos con respecto a, porque era lo mismo que se usaba para conectarte a los servidores Linux, ¿no? Todos los servidores Linux de hace años, inclusive mucho antes que Bitcoin, usaban este concepto de llave pública y privada, ¿no? Y tenías que custodiar obviamente tu llave privada porque si no se metían a tus servidores. Y a mí justamente lo que me parece alucinante de Satoshi, que no me importa ya quién es y quién será, yo creo que es una sola persona, es que realmente él tuvo la capacidad, había un caldo de cultivo, como tú has dicho, protocolo, que venía desde los años 80, ¿no? Con todo este movimiento de los cypherpunks y todo lo demás. Pero yo creo que la genialidad de este señor fue juntar tres cosas que nadie había juntado antes o que no estaban juntas de alguna manera. Bueno, de hecho, Wei Dai y lo que hizo Nick Zhao y lo que hizo Hal Finney y todo lo demás también son base de todo eso. Pero la genialidad que tuvo es que todo lo que tenía que ver con peer-to-peer, que antes no se había unido tanto como lo hizo él, más todo el tema de criptografía con este concepto de curvas digitales de firma elíptica o estas firmas digitales con curva elíptica y funciones hash para inmutación de información y ponerlo en una sola cosa, creo que es la genialidad de ahí, ¿no? Y que de esos conceptos al día de hoy, no es que tampoco podemos decir que es bruto, cómo ha cambiado radicalmente, ¿no? Yo creo que es la base y sigue siendo la base hasta el día de hoy, ¿no? Y que probablemente van a venir cosas mucho más interesantes como las que hay en un montón de proyectos más, también, ¿no? Claro, por ejemplo, ahí Claro. el tema de Bitcoin, algo que se ha replicado muy poco en otras blockchains, es el tema de cómo tienen la contabilidad, ¿no? Ellos lo utilizan a través Con el del Lux. UTXO, y es algo que las demás blockchains lo llevan como libros contables, tipo Ethereum, ¿no? Creo que el único que también lleva UTXO es Cardano, y por ahí de repente otra blockchain que no me está acordando ahorita. Ajá, Sí, hay tal pocos. cual. Ujú. Oye, JJ, en verdad que, ala, yo estaba escuchando, es como que regresaba al tiempo y decía, ¡ah, qué bestia! ¿Cómo es que puede evolucionar algo tanto en tan poco tiempo, ¿no? Y es como dices, de repente no ha habido cambios tan radicales, pero es una tecnología que a pesar del poco tiempo que tiene un potencial realmente asombroso. Y aquí quería hacerte una pregunta, porque hay mucha gente que quizás nos escucha y todavía no comprende muy bien de este ecosistema Web3, o no sabe para qué sirve, o solo está muy enfocado a especulación, que es lo que usualmente el mundo ve, o el mundo vende. Es como que dice moneditas que suben y bajan de precio, la gente hace trading, etcétera, pero nada más. Entonces yo quería preguntarte ya desde tu perspectiva, que tú tienes esta vista también, no solo, digamos, corporativa, sino una vista bastante holística, bastante global del tema, ¿podrías contarnos para ti, desde tu perspectiva, cómo este ecosistema Web3 puede contribuir a solucionar problemas reales, a solucionar problemas de repente de desarrollo social en el Perú, desarrollos en general en las empresas? ¿Por qué la gente tiende o tiene que aprender a usar esta tecnología, o qué impacto tendría positivo o negativamente en este país, ¿no? Para que la gente ya pueda tangibilizar el por qué Web3 es tan importante actualmente, ¿no? No, de hecho es una pregunta súper interesante, ¿no? Y mira, desde mi visión, yo creo que este ecosistema o este nuevo mundo, o el agujero del conejo, como un montón de gente dice, se puede ver de dos maneras, ¿no? Desde el punto de vista especulativo, efectivamente, que es algo que tiene valor, que sube y baja y que es súper, súper volátil. Y yo creo que es al día de hoy volátil, porque todavía creo que el valor de la criptoeconomía en el mundo es como una chalanita, ¿no? Una chalana, un barquito, en donde obviamente se mete un elefante y se mueve alucinantemente, ¿no? Pero que en el futuro va a haber cada vez más gente, va a haber más gente metida desde chiquitito hasta inmenso, que esto se va a convertir en un transatlántico. Cuando se haga un transatlántico, así se suba un rinoceronte, el transatlántico ni se va a mover, ¿no?
Entonces, yo creo que esa visión especulativa, bueno, hay gente que está metida en esto y que gana dinero y probablemente un montón de dinero, o que pierde también un montón de dinero desde el punto de vista especulativo, pero creo que no es la manera de ver el ecosistema. Yo creo que la manera de ver es esta otra segunda opción, que es realmente verlo como una tecnología que pueda agregar mucho valor y desde el punto de vista de que sirve para construir cosas que antes probablemente era imposible que podamos construir, ¿no? Y esta tecnología, como yo siempre digo, no está tan relacionada al valor, y no solamente el valor como dinero, sino el valor como un conjunto de datos que probablemente para un grupo de personas o para un ecosistema realmente significa valor, que eso hay miles de ejemplos, nuestra tarjeta de propiedad, nuestro diploma universitario, el título de propiedad de una casa, etcétera, etcétera, etcétera. Está tan relacionada con el valor, y el valor es algo tan intrínsecamente humano, que yo creo que ahí es donde justamente está ese potencial de cambiar mucho más cosas de lo que probablemente el Internet ha cambiado en los últimos 30 años, ¿no? Y porque justamente ese valor es como la humanidad se mueve, ¿no? Querramos o no, y que puede ser súper positivo o súper negativo, dependiendo cómo lo uses y cómo lo implementes y cómo lo disponibilices. Pero apuntamos a que obviamente sea como cualquier otra tecnología, finalmente es un medio y no es el fin, ¿no? Que sea un medio que sirva para justamente lograr cosas positivas, ¿no? Y que, por ejemplo, que el valor se pueda distribuir de una manera más transparente, se pueda distribuir de una manera más homogénea, que, no sé, toda la gente que existe en el mundo que es no bancarizada pueda manejar este concepto de valor sin necesariamente que haya un banco, porque finalmente lo que estamos construyendo con Bitcoin o con blockchain, en general, si quieres, con blockchain, con las criptomonedas, es que estamos armando una infraestructura bancaria sin que hayan bancos. O sea, para mí realmente Bitcoin es eso. Alguien lo dijo en algún momento también en uno de los grupos que estoy, que yo dije, pucha, es tal cual lo que yo pienso, ¿no? Que realmente Bitcoin estamos construyendo una infraestructura bancaria sin un banco por detrás, ¿no? Tal Que yo pueda cual. Claro. transferirle valor a cualquier persona, bancarizada o no bancarizada, y bueno, obviamente que tenemos que tener también esas anclas de liquidez, pero que en un futuro probablemente vamos a llegar a que el Bitcoin es un Bitcoin, no me importa el fiat, pero va a ser un Bitcoin y es un Bitcoin, y no tengo ni siquiera que cambiarlo por nada porque lo puedo consumir tal cual, ¿no? Claro, Tal al cual. final un Bitcoin es como tu pase a la blockchain de Bitcoin, relativamente, ¿no? Bitcoin la moneda, blockchain la moneda. Y es curioso el tema, quiero resaltar la importancia de lo que habló JJ con respecto al valor, ¿no? Si bien comenzamos con monedas digitales, eso no es solamente el único valor, así que no es lo único valioso en el mundo, también tenemos los certificados de trabajo, por ejemplo, si es un trabajo en un puesto muy importante, ese certificado va a valer mucho más que un puesto mucho menor, ¿no? O tenemos directamente también los títulos de propiedad. No va a ser el mismo valor un título de propiedad en una zona, digamos, A1 de la capital que en una zona, digamos, de una clase social más baja. Va a tener diferente valor económico también, ¿no? O, por ejemplo, también tenemos un título universitario, ¿no? O una maestría, digamos, llevan viendo diferentes tipos de valor. Y ahí es donde Sí. ya pasamos un poquito de tokens fungibles a tokens no fungibles y vamos creciendo en diferentes tipos de tecnologías cada vez más, porque un problema que tienen los NFTs al día de hoy es que no lo puedes vincular a una persona, lo puedes vincular a una wallet, pero quién sabe realmente de quién es eso, ¿no? Y ahí hemos Sí. ido avanzando en diferentes puntos. Y ahí, por ejemplo, hay uno en el cual yo creo que la tecnología blockchain o los DLTs en general nos va a ayudar mucho porque básicamente acumula toda esta información y lo transforma en valor aplicado al podcast, digamos, ¿no? Con todo esto, no sé si ustedes han visto estos, se me fue el nombre, pero que se hacen pasar por otras personas, o sea, básicamente, Fakes, los ¿cuál fake era? faces. Ajá. Ese de ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me puedo hacer pasar por JJ y entro aquí al podcast y comienzo a hablar, ¿no? Y modulo mi voz y todo. Yo cómo sé que realmente, en un futuro, yo cómo sé realmente que al que había invitado es JJ, de repente es una persona que se está haciendo pasar por él. Entonces, ahí ya Tal viene un cual. tema de identidad, ¿no? Cómo yo estoy seguro de que la persona que está aquí realmente es el JJ original, ¿no? O sea, ¿cuál es la prueba a través de la tecnología que yo tengo para estar 100% seguro y no terminar demandado al final, ¿no? Porque Tal cual. todo se hace público.
No, de hecho, Oye, yo creo que todo lo que va a hacer y va a seguir haciendo la inteligencia artificial va a ser alucinante, ¿no? Y en el tema de sí, generación de contenidos, en el tema de efectivamente hacer sí, fakes de videos de gente que no dijo nunca lo que dijo y que tú puedes hacer que diga lo que quieras que diga, es alucinante, ¿no? Es tal cual. alucinante. Yo creo que también hay algo que me gustaría agregar, es que algo que nos da esta tecnología es mucha transparencia, ¿no? Es mucha transparencia, es mucho seguimiento, es realmente darnos cuenta que si las cosas que dicen que pasan, pasan, ¿no? Imagínense a un Estado usando blockchain, imagínense a un Estado usando esta tecnología, imagínense que digan, no, es que el ministerio recibió tanto dinero para hacer tales cosas, pero te das cuenta que al final recibió el 10% de lo que dijeron y el 90% se fue al bolsillo de quién sabe quién, ¿no? Hablando ya Tal cual. estadísticamente, pues, de corrupción. Y Eh, probablemente ese es uno de los grandes problemas que tiene la tecnología en entrada a los gobiernos, que el status quo, exacto. cuando sabe que puede pasar este tipo de cosas, jamás la van a dejar entrar, ¿no? Tal cual. No, y ahí yo me imagino que también, y ahí también me gustaría saber tu percepción, JJ, ¿qué tipo de barreras has encontrado dentro de este mundo llamado Perú? Valga, yo sé que mundo llamado Perú está raro decirlo, pero dentro de este ecosistema Web3, en Perú principalmente, ¿qué tipos de nos has recibido? Si es cuando has querido hacer de repente algún tipo de desarrollo, has querido desarrollar, construir, implementar. ¿Has tenido algún, no sé, algún roce con gobiernos, algún roce con regulaciones que te han dicho, no, ¿sabes qué? No quiero eso no me funciona a mí, por el simple hecho de ser esta tecnología? ¿Qué barreras has encontrado en todo esto? Sí, mira, súper interesante la pregunta. Yo creo que desde mi perspectiva, realmente yo he pasado un poco, pues, si quieres, por toda esta evolución de lo que ha pasado desde que la conozco en el 2011, en el 2014 que me metí un poco más. De Claro. hecho, yo en el 2000, fines del 2014-2015, me comencé a acercar, porque teníamos clientes que eran bancos, me comencé a acercar a contarles esto a los bancos. Y para los Ujú. bancos en esa época, tú no podías hablar de Bitcoin ni de blockchain, porque te pedían que te lavaras la boca con jabón. O sea, era de verdad, a mí me ha pasado, o sea, que, oye, has venido a hablarnos de esto sirve para el terrorismo y Lavador. para el lavado de dinero y no sé qué, Exacto. además que ya está muerto, ya lo mataron y ya no existe. O sea, de verdad yo me he encontrado con eso en directores de bancos y era, en esa época, de Oh, 2014, 15, 16, era de verdad terrible, ¿no? El Silk Road es creo que el del 2016 o es- 17, ¿no? sí, 2017 Más más o menos. 2017, ¿no? Todavía no había pasado eso, pero hasta el 2017, de verdad, tú no podías ir a hablarle a los bancos, a ninguna institución financiera de esto, porque para ellos Claro. era sacrilegio, ¿no? Entonces era súper complicado. Yo hacía de evangelista, ¿no? Y decía, no, mira, compadre, haz esto, haz esto. De hecho, yo fui uno de los primeros en Perú, Ujú. y probablemente en la región, que tuvo una tarjeta que se llamaba Coinsbank. Cuando la sacaron, yo tenía esta tarjeta Ah, Coinsbank que le metías bitcoins y ya habían Ethereum en esa época, 2015, 2016, y yo metía mis bitcoins ahí y me iba a comprar una salchipapa. De hecho, tengo un voucher de una salchipapa que cuando la pagué en ese momento al tipo de cambio de Bitcoin, si lo comparo ahora de lo que gasté en Bitcoin, sería una salchipapa que me costó como $1.500 más o menos, ¿no? claro, Ahorita, ¿no? sí, Entonces, y yo les claro. enseñaba ese tipo de cosas, ¿no? Mira, compadre, acabo de ir a la esquina y comprar una salchipapa, acá está mi tarjeta y no, lo meto aquí, no tuve que usar ningún banco, hice esto automáticamente y le puedo mandar esto a cualquier persona en el mundo que lo tenga. Mira, acá tengo un pata que está en Singapur, pan, y en minutos, bueno, no necesariamente usaba Bitcoin, ¿no? Y Ethereum también, en 30 minutos lo va a tener o en Wow. 15 segundos ya lo tiene. Entonces, no entendían, o sea, de verdad que no entendían y decían, no, pero esto acá es para cosas de narcotráfico, o sea, y además que obviamente era lo que las noticias te contaban, lo que el Exacto, status quo te exacto, contaba, ¿no? Todo salía exacto. y eso son cosas de narcotráfico y Exacto, ¿no? JJ comprando una salchipapa, ¿no? Tal cual, tal cual. No voy a decir Tal- nombres, ¿no? Pero nombres gigantescos de la industria Claro, bancaria que decía, esto es un robo y esto es la burbuja más grande del planeta, y se iba al cacho, y cuando se iba al cacho el precio, ese mismo banco compraba un montón, y está demostrado que ha claro, pasado eso, ¿no? tal Como te cual. digo,
No voy a decir Tal cual. nombres, pero empieza con J y después sigue una P y es alucinante y yo he visto ese tipo de cosas, o sea, a mí no me las tienen que Y hoy contar, tiene yo una las he vivido. billetera. No sabemos qué banco es, pero y hoy tiene una billetera. Sí, Una seguro, billetera tal ahí cual, en ¿no? forma de Tal zorrito, cual. ¿no? De un zorro naranja por ahí. Tal cual, tal cual. Entonces era una época súper complicada. Ya después como que eso ya no fue tanto así, en donde ya comenzaron a entender que blockchain era el futuro, ¿no? Y que había y tenían que meterse porque si no se metían o si no se meten, van a estar probablemente fuera y ahora es mucho más interesante. Entonces yo creo que una de las principales barreras ha sido el tema de educación y por eso yo creo que el tema de evangelizar hasta el día de hoy es súper importante. Creo que Súper es clave. lo que hago el 33% de mi tiempo es evangelizar a nuestros clientes o en general para que vean que esto aquí es algo súper interesante. Ahora con las comunidades es mucho más fácil, ¿no? Porque las comunidades están haciendo creo que un trabajo súper bacán. Mientras que la comunidad no se sienta como una secta religiosa, yo creo que está bien, porque a veces también Exacto. le meten Tal un cual. tema de secta religiosa que tampoco me ¡Levanten parece las que es manos! positivo, ¿no? Que tampoco es positivo, ahora nos podemos ir al extremo, pero en el Exacto. 2014-2015 no existía comunidad, ¿no? O sea, era nada, ¿no? Y yo hablaba con gente en Argentina que movía esto, Tal cual. en Venezuela todavía no había nadie moviendo esto acá y gente que estaba en San Francisco y del networking que yo Claro. tenía que ya se estaba metiendo a este tipo de cosas, ¿no? De hecho, a mí me encantó este proyecto y también para el sector corporativo comenzaron a salir los proyectos para redes privadas. Yo he vivido todo eso, ¿no? Desde el Claro. 2016 comenzó IBM, se metió Y con su ven, blockchain, IBM, que después fue Hyperledger Fabric. Se fundó este Hyperledger Fabric en el Linux Foundation, que fue la iniciativa que más gente y más fondos levantó de la Linux Foundation en todos los años que tenía, ¿no? O sea, creció alucinantemente, claro. porque justamente había gente en el sector que veía que esto era alucinante, pero que cuando decían Bitcoin o algo público era pecado, entonces tenían que hacer algo privado, ¿no? Y ahí es donde salió este proyecto Corda, que a mí me encantó, ¿no? De hecho, Mike Hearn, que es el creador de Corda, de hecho, Corda es la única blockchain privada que usa Unspent Transaction Outputs, ¿no? El esquema de UTXO de El Bitcoin, uso. Oh. de la Unspent Transaction Outputs, ¿no? Y a mí me pareció un proyecto espectacular. De hecho, Mike Hearn fue uno de los primeros desarrolladores que se le acercó a Satoshi, le escribió a Satoshi y le digo, oye, yo también quiero ayudarte, y comenzó a ayudarlo con el core, ¿no? Él hizo el Bitcoin Core en Java, el Bitcoin Core Oh. en JavaScript. Claro. De hecho, lo conocí en un consensus en Nueva York en el Oh. 2017, 2018, que estuvo ahí, que es Qué un tipo alucinante, en verdad. espectacular. Y él creó todo esto de Corda, ¿no? Que fue este grupo R3 de bancos, que hasta el día de hoy existe, y que promueven estas blockchains privadas. Yo particularmente, yo creo que ya también IBM se ha dado cuenta, y estos grandes actores se han dado cuenta, que cada vez hay menos casos de uso para blockchains privadas, porque probablemente podemos resolver los mismos problemas, pero sin tener que tener una blockchain o la complejidad que puede meter blockchain con tecnologías tradicionales. Y creo Tal cual. particularmente que estamos como probablemente hace 20 o 30 años atrás, la adopción del software open source en las empresas. Hace 30 años no había una sola empresa de las top 100 del mundo que usara software open source, usaban software de marca. Ya saben qué Claro, marcas, ¿no? Y algunas que ya no claro. existen, pero hay otras que siguen existiendo, pero eran incapaces Oh. de usar software open source. Para ellos también el software open source era como que guácala, ¿no? El sacrilegio, ¿no? Sí, es Exacto. cierto. Dime el día de hoy que no haya ninguna de la top 100 empresas de ningún ranking del mundo que no use software open source. Todos, no hay ninguna que no lo use. Todos. Entonces, yo creo que Claro. estamos como en ese momento para las blockchains públicas. Hay muy pocas blockchain, empresas o corporaciones grandes metiéndose a blockchain públicas, que de hecho ya las hay, ¿no? De hecho, Nike y todas estas que han sacado sus proyectos con NFT son sobre blockchains públicas. Y que creo que Sí. eso va a ser en el corto o mediano plazo la tendencia, ¿no? Vamos a ir realmente a blockchains públicas y no privadas. Tal cual. Justo el aeropuerto de India, que creo que es el segundo más grande, ha creado sobre Polygon, que es una blockchain pública también. En lugar de crear una blockchain
blockchain privada porque efectivamente menos costo, más rápido en desarrollo, entonces Más genera mucho, es muy seguridad interesante lo y que un dices. montón de Sí. cosas, ¿no? O sea, ¿para qué reinventar ruedas si ya tienes algo que te sirve y hasta que ya está probado que te sirve, ¿no? Entonces, es curioso porque, a ver, mientras que tú vas hablando, JJ, yo regreso, yo entré en el 2015, yo era el niño rata que estaba en cuatro paredes, y me acuerdo haber visto todo desde un punto de vista de usuario. Entonces veía cómo avanzaba, las noticias que no necesariamente hablaban bien, el bull run del 2017 y cuando cayó todo y digamos, las noticias nos dieron duro, diciendo Bitcoin va a morir, este es un desastre, esto ya no sirve, cómo poco a poco fue migrando los juegos, tú estabas hablando de este juego, yo también empecé a veces jugando, por ejemplo, Pocket Dice o apostando un par de mis cachitos de Satoshi que me regalaban, entonces es como que me lleva a esa época y digo, ¿cuánto tiempo ha avanzado? Y ustedes eran prácticamente las personas de las cuales yo leía, yo investigaba, yo revisaba los proyectos, y ahora digo, wow, qué interesante realmente. Y aquí ya quería como que ya estamos a 35 minutos del podcast, entonces quería ya indagar un poco más el espectro macro peruano, un poco ya más de ti, JJ, en el sentido de qué iniciativas te encuentras liderando actualmente. Por ahí he visto algo de identidad digital que vimos en el Club del Bitcoin también. Entonces quería que me cuentes un poco a través de este tiempo algunos quizás desarrollos que puedas comentarnos que has logrado dentro de este ecosistema y cuáles estás liderando actualmente, que es uno que nos llama la atención con protocolo, que es el de identidad digital, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, no, ahí, bueno, ahí me pongo el sombrero del director del Digital Technology Innovation Lab, que es bueno, es el que me da de comer realmente, ¿no? Es mi trabajo principal, y efectivamente, ¿no? Desde una de las cosas que a mí me pareció súper interesante y por lo cual yo acepté el reto, estoy yo en NTT Data ya 3 años y medio, antes se llamaba Everis, ahora desde el año pasado somos NTT Data, y acepté el reto de liderar el Digital Technology Innovation Lab porque primero me pareció una cosa espectacular, el alcance igual que tenía Everis en ese momento, ya era una empresa de NTT Data. NTT Data compró Everis hace 8 años atrás y quedaron que el 30 de octubre, que era el día que Everis cumplía 30 años de fundada, Everis desaparecía y solo nos quedábamos con NTT Data. Entonces, era una empresa súper interesante. Me dieron prácticamente carta blanca para toda la parte de investigación. Yo ya estaba súper metido en temas de blockchain y Web3 con la empresa anterior, que era Magia Digital. De hecho, yo fundé la división de blockchain en Magia Digital que se llama hasta el día de hoy Magic Chain, que habíamos hecho ya proyectos a nivel regional con Hyperledger Fabric, con Corda, porque obviamente en esa época que decíamos hay que usar Ethereum y nos mandaban a volar, entonces igual Claro. nos metimos con todas las redes privadas que habían en esa época, ¿no? Claro. Y fue súper interesante el reto hasta el día de hoy, y realmente lo que estamos haciendo nosotros desde Perú es alucinante porque nosotros lideramos la práctica blockchain en toda América. Nosotros desde Perú, con el laboratorio que tenemos en Perú, con el equipo que yo tengo, que bueno, el 70% es Perú, otra parte la tengo regados por toda Latinoamérica y también tengo gente en Europa que son parte del laboratorio. Lideramos toda la práctica blockchain en Américas de NTT Data, ¿no? No hay ningún proyecto que se haga en NTT Data con blockchain que no pase por nosotros, ¿no? Lo cual es súper interesante. Yo creo que nos falta todavía mucho más gente en la parte de desarrollo de software, en la parte de ciencia y computación que esté metido en esto. Una de las barreras también es eso, la escasez de talento, de lo que me preguntabas antes. Al margen de que falta educación, yo creo que también el tema de escasez de talento es importante en la región. De hecho, creo que cada vez hay más gente de negocio que entiende la tecnología, pero después, cuando obviamente hay que aterrizarlo ya a algo tecnológico, que no es peanuts. Y hay gente que dice, no, ya pensamos en la idea, ahora ejecuta, pero esa ejecución yo creo que a veces es hasta más importante de cómo es que hay que hacerlo, porque tienes que entender cómo tienes que comértelo para montarlo, ¿no? Y eso implica la parte de arquitectura, la parte de todo lo que tiene que ver con tecnología como tal, y necesitamos cada vez más gente con más talento. Entonces, al día de hoy prácticamente lideramos toda la práctica blockchain, todos los proyectos que se hacen en la región. Nosotros de alguna manera participamos en la parte de blockchain, porque muchos proyectos, valgan verdades, son proyectos que necesitan mucha UX. O sea, en los proyectos que nosotros hacemos últimamente con las empresas y desde el principio, y es algo que a mí me costó trabajo que se entienda en la organización.
O sea, no puede haber un proyecto blockchain solo blockchain, salvo que sea una prueba de concepto súper puntual que la usas para probar que blockchain o distributed ledger technologies tiene sentido en ese caso de uso de resolver ese problema. Pero si realmente es un proyecto, el proyecto tiene toda una capa de UX, toda una capa de probablemente hasta backend, que hay que conectarse a cosas de la empresa y todo lo demás, que finalmente la capa blockchain y la capa de DLT, yo te diría que a veces es 30% o 20% del total del proyecto. Entonces, hay que tener claro eso, ¿no? Que los proyectos que realmente van a salir a producción, la capa blockchain, que es súper importante, probablemente solamente es 30% de lo que necesitas. Tienes que montarle toda la UX, toda la UI, y a veces esos son uno de los grandes problemas que tienen los proyectos Web3, que no tienen una buena experiencia usuaria. Y toda la parte de la tecnología, de la arquitectura que tienes que montar, la arquitectura tradicional centralizada, más la arquitectura descentralizada que tienes que montar para la parte Web3, ¿no? Claro. Eso es un poco lo que hacemos, ¿no? En la región también. De hecho, yo lidero el chapter de blockchain para toda América, en donde lideramos todas estas iniciativas y vamos generando valor en cada uno de los NTT de los países donde estamos. Y desde el laboratorio hemos hecho proyectos como, por ejemplo, el proyecto con el BIT y el BIT Lab en LACchain, que es esta blockchain que promueve el banco, el BIT, el Banco Interamericano de Desarrollo. Que ahora ya hay una mainnet que se llama LACnet. Nosotros somos socios fundadores de LACnet. De hecho, en el laboratorio nosotros el bloque génesis de la LACchain, que era la testnet, la hice yo con el equipo de Technology, ¿no? Y bueno, y hemos hecho proyectos como Cadena, que es un proyecto súper interesante, que lo que realmente se está haciendo en el proyecto Cadena es crear una plataforma para que los países puedan intercambiar información de manera soberana, ¿no? Algo que no existe y que solamente es posible con blockchain, ¿no? Le hemos metido temas de identidad digital soberana para los países y una plataforma que en este caso está sobre LACnet, sobre LACchain, para que puedan intercambiar, por ahora, unas cosas que se llaman operadores económicos autorizados. Y hay 8 países de la región. Está Perú, la aduana de Perú, de hecho SUNAT está involucrado en este proyecto. Está la aduana de Perú, SUNAT, aduanas, está Chile, está Colombia, está México, está Costa Rica, está Bolivia y Guatemala, ¿no? Que son estos 8 países que intercambian estos operadores económicos autorizados vía identidad digital soberana de los países y blockchain con credenciales verificables, ¿no? Súper interesante. Y hemos hecho otros proyectos también con el BIT para la parte, por ejemplo, de asegurar los préstamos fiduciarios a un país, ¿no? Para que todo el préstamo y las etapas del préstamo y los estados del préstamo, todo quede inmutado con identidad digital y en blockchain, ¿no? Tal funcionario dijo tal funcionario le cambió el estado, tal funcionario aprobó, y que las órdenes de compra queden justamente inmutadas en una blockchain vía hash y todo con smart contracts, identidad digital soberana y la parte de credenciales verificables, ¿no? Y el proyecto que es mi bebé, si quieres, ¿no? Que es esta plataforma que se llama, o este acelerador que se llama KaiTrust, que es nuestro acelerador para identidad digital soberana, ¿no? Es un acelerador que tiene una billetera, en donde en esa billetera puedes tener tu identidad digital soberana y toda la parte de recibir credenciales verificables, que para mí es la digitalización de lo que alguien dice de alguien, ¿no? Si quieres, la digitalización de la verdad, que se hace con credenciales verificables y no necesariamente con NFTs, ¿no? Porque un título universitario no tiene ningún sentido que sea un NFT, porque el título universitario te lo dan a ti, pero tú no se lo vas a dar a protocolo, ¿no? Y claro. no tiene ningún sentido. Por eso es que un NFT o igual, un NFT con esto que le han puesto de nombre los Soul Bonded Tokens, o sea, están más orientados a eso efectivamente, pero el estándar para mí es credenciales verificables, que inclusive es un estándar de la W3C, o sea, no es algo que alguien se lo inventó o que a alguno de un proyecto se le ocurrió un fin de semana y escribió un papelito, ¿no? Sino es un estándar realmente de la World Wide Web Consortium y que tiene años de años y que hay gente súper brillante definiendo lo que a eso le metes blockchain y se hace esto que se llaman credenciales verificables con identidad digital soberana, que son para mí la digitalización de la verdad, ¿no? Así como el token fungible digitaliza el dinero, los puntos de lealtad,
Y los NFTs sí digitalizan cosas como, aparte del arte, la tarjeta de propiedad de un auto. Eso sí tiene sentido que sea un NFT porque yo lo voy a poder transferir después. O el título de Claro. propiedad de una casa, que también es mía ahorita, pero la puedo transferir, ¿no? Pero un título universitario o una constancia de trabajo y un montón O de el cosas. DNI, quizás, eso también El podría D- aplicar, Exacto, el DNI. DNI realmente es una credencial verificable, no es un NFT. Tal cual, tu pasaporte es una credencial verificable, no es un Claro, NFT. ¿No? Tal cual. claro, porque incluso si es un NFT, le das la oportunidad de comerciar algo que es solamente tuyo y que Claro, no no le tiene serviría a ningún nadie más. sentido. Al margen que le puedas decir que el NFT no es transferible, pero ya es como Claro, que es raro. parchar la vaina, ¿no? Claro. Wow, yo creo Claro. que ahorita absolutamente todos estamos así bombardeados de información. Cada persona que está escuchando ahorita el podcast está en su auto así como en el tráfico y bombardeada de información por todas partes. Yo quería hacer una pregunta, por ejemplo, porque topamos también un poco el tema de identidad digital y el tema de la adopción financiera, ¿no? En todos los países de LATAM. ¿Qué problemas, por ejemplo, vendría a solucionar la identidad digital específicos para la inclusión financiera, por ejemplo? Mira, yo creo que identidad digital soberana, y no solamente para inclusión financiera, realmente yo creo que puede hacer que muchos procesos al día de hoy en muchas empresas sean mucho más frictionless, que sean mucho más sencillos Claro, de hacer, ¿no? Una identidad Claro. digital soberana asociada, por ejemplo, a reconocimiento biométrico facial, te permite hacer onboarding y este concepto de Know Your Customer, KYC, sentado en tu casa, sin que tengas que ajá, ir a ningún sitio, ¿no? Claro. Que puedas comprar y que te den autorización para que tienes una línea de crédito de tal y esas son las cuentas que alguien puede usar para comprar algo que tú autorizas, lo puedes hacer perfectamente, completamente en línea, sentado en tu casa y con este concepto de credenciales verificables, porque alguien está diciendo algo de mí y eso yo lo estoy compartiendo con un tercero y el tercero puede verificarlo de manera independiente y soberana con este concepto de estos verified credentials, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchos procesos, que inclusive procesos que al día de hoy, obviamente blockchain siempre tiene que haber, mientras más actores involucrados es mejor, ¿no? Si quieres Es meter mejor, blockchain claro. para una sola empresa, o no se puede, o es muy difícil, o es medio jalado a los pelos, pero creo que están comenzando a aparecer algunos escenarios en donde obviamente siempre hay un cliente que ya es un tercero, y está la empresa, y están los proveedores, y están los partners, que ya por lo menos las empresas entienden, y eso también es uno de los problemas que yo siempre he encontrado como barrera, que las Ujú, empresas al día de hoy son tan centralizadas que tú le claro. traes una herramienta descentralizada y dicen, what the fuck, ¿cómo Vuelan. uso esta vaina? ¿No? Claro, o no entienden, o no Claro, les entra en la cabeza. Es como ellos son redondos y le traes un cuadrado, no encaja, ¿no? O sea, a mí me ha pasado tal cual. que las empresas son tan centralizadas y tú vienes con una tecnología descentralizada, distribuida, que te dicen, o sea, no, simplemente no ¿Qué te es eso? entienden, no. Claro, ellos necesitan, no sé, una cuchara y les estás trayendo un martillo, no entienden, ¿no? Para mí el mejor ejemplo es eso que te Claro, digo, ¿no? Ellos son redondos y yo les traigo un cuadrado, no calza, ¿no? Pero eso creo que está claro. comenzando a cambiar, la gente lo está entendiendo mejor, entienden que cooperar es más importante que competir en muchos escenarios, y creo que estas Ujú, tecnologías también están comenzando a montar escenarios en donde en una empresa montar un servicio sin estas tecnologías, sino con tecnología tradicional, te genera un back office súper complejo y muy caro, porque tienes que hacer ujú, conciliaciones, meter gente para que haga no sé qué y no sé cuánto, y haces que ese back claro, office sea súper caro. Pero si metes esta exacto. tecnología con transparencia y todo lo demás, y que puede ser más fácil para integrar a todos los demás actores, ese back office se hace mucho más chiquitito, por lo cual sí te dan los números para poder ofrecer servicios que antes eran imposibles de ofrecer, ¿no? Entonces yo creo que Claro. ahí es súper interesante también una visión desde ese punto de vista en donde puedes tener procesos más simples, back office más fáciles, con menos fricción para todo el mundo y que realmente los números te den, ¿no?
Sí, tal cual. Hay algo que yo siempre digo que es como la usabilidad escala la adopción. Yo creo que mientras que la gente vea materializadas las soluciones, que vea de repente, oye, esto me costaba 100, pero ahora con esto me puede costar 50, no sé de qué se trata, pero el hecho de que me cueste 50 ya me va a tocar investigar un poquito más sobre esto, porque el mundo también es muy competitivo y si tu empresa no lo hace, pues la otra lo puede hacer y en el tiempo se van a ir dando cuenta y van a sobrevivir pues los que se vayan adecuando tecnológicamente también porque es parte de la evolución y parte de todo lo que vivimos. Tal cual. Entonces, eso me parece... Dale, dale, disculpa. No, y justamente para cerrar la idea, ¿no? Que Claro, justamente en todos estos claro, procesos y todas estas iniciativas, el tema de identidad digital soberana, que tú tengas a alguien que sepas efectivamente que es quien dice ser, que lo que te está claro, presentando es la información verdadera y que no tienes que hacer ningún proceso de conciliación para validarla, cambia el escenario radicalmente en muchos procesos. Entonces yo creo que identidad digital claro, soberana hace eso, hace que los procesos sean con menos fricción, que el costo de validar la información sea casi cero, porque, o sea, ni ya siquiera tienes que está. montarte un nodo sobre la blockchain, te contratas un servicio que te cuesta $50 al mes y que puedes hacer 1 millón de peticiones y probablemente las primeras 10.000 son gratis, o sea, validar información te cuesta casi cero, lo que en otros Claro, procesos convencionales no es posible. Tienes que poner gente, conciliar, ver si realmente, exacto. o hasta aceptar que te puedes equivocar o que si alguien te presentó algo te está tratando de engañar y tienes el riesgo que tienes que asumirlo. Entonces, yo creo que Identidad Digital Soberana pone sobre la Sí. mesa eso, ¿no? Transparencia, frictionless y que la Sí. validación de información sea cero, ¿no? Es muy curioso lo que dices. Tú sabes que un tiempo yo estuve en recursos humanos y ¿qué pasa? Las empresas o confiaban en el candidato cuando un candidato postulaba o tenías que pagar a un tercero para que Para que te valide lo lo que el valide, CV solamente diga tal lo que cual. es, ¿no? Entonces es como que Mira, eh, y no eso, solamente, y no solamente eso, yo el otro día, por temas de casi de casualidad, vi un informe de estas compañías que se encargan justamente de reclutamiento, que el costo de contratar a una persona que no corresponde al puesto de trabajo que quieres, porque en su CV te está diciendo otra cosa, es altísimo. O sea, es alguien que estás contratando, que probablemente no debiste haber contratado y que te diste cuenta, en el mejor de los casos, 3 meses después. O sea, así 3 meses es. que has perdido un huevo de plata a alguien que no era la persona idónea y que tienes que traer a otro. Entonces, eso es Tal cual, alucinante, ¿no? Y tal obviamente cual. tiene que haber anclas de confianza. O sea, yo creo que Internet, cuando la gente dice trustless, para mí no es tan cierto, porque trustless es, si quieres, el on-chain. Pero tenemos Claro, que tener anclas de confianza fuera, porque la vida es así, o sea, tienen que haber anclas de confianza de todas maneras. Y eso es algo que se llama justamente el level of assurance, que a mí me pareció súper interesante cuando vi que es un tema súper importante. Porque, por ejemplo, que el banco de crédito diga que yo soy Juan José, pero que también lo pueda decir el chino de la esquina y también lo pueda decir protocolo, es completamente diferente. Hay gente que conoce el protocolo y basta que el protocolo diga que yo soy Juan José y es suficiente. Y ese level of claro. assurance para ese grupo está bien. Pero si lo Ahí, dice el tiro de la esquina, probablemente nadie crea que yo soy Juan José y no lo aceptan. Pero si lo dice, claro. por ejemplo, el BCP, Yes. probablemente es una institución reconocida y que sí podría aceptar que efectivamente lo que él dice es verdad. Entonces, Y, eso también es súper interesante, ese level of assurance, que depende del caso de uso, depende del ecosistema y el escenario y todo lo demás, ¿no? Claro, y ahí al día de hoy, porque me da esta curiosidad, por lo relaciono también mucho a lo que está pasando al día de hoy con este tema de las regulaciones que están con fuerza en Estados Unidos, para la identidad digital, ¿ya está habiendo un tema de regulaciones en diferentes Sí, países, sobre todo en Perú de de- repente o en en otros Perú países? nada, y en Estados Unidos menos. Yo creo que está tomando la batuta y liderando esto es Europa. De hecho, en Europa Oh, ya hay una cosa que de hecho nosotros participamos que se llama la European Blockchain Service Infrastructure. De ujú. hecho, la European Blockchain Service Infrastructure es la infraestructura que está proponiendo Europa para montar los casos de uso en blockchain y ellos son los que están liderando todo el tema de identidad digital soberana. De hecho, nosotros desde Perú, inclusive con el equipo que yo tengo, participamos en algunas reuniones con EPSI y estamos prontos a pasar, justamente vamos a tener Kaitrust Wallet compliance con EPSI, con Identidad Digital Soberana Europea, probablemente en las próximas semanas. Eso es Oh, algo así, eso está primicia, primicia. buenísimo.
Pero de hecho Sí. Europa está liderando esto, ¿no? Europa, así como Wow. ha liderado GDPR, yo creo que Europa va a seguir liderando el tema de identidad digital soberana en el mundo, ¿no? Están Es, haciendo de verdad cosas súper, súper es, interesantes. y es muy curioso porque el potencial de esta tecnología es realmente sorprendente y ahorrarías muchísimo, o sea, creo que la vida en general sería mucho más eficiente, el hacer colas, el verificar cosas, el incluso, o sea, en mi cabeza hay tantos posibles usos para la identidad digital que hasta me parece extraño que no necesariamente lo hayan implementado y me imagino que deben haber de todo, deben haber diferentes opiniones para hacerlo, no hacerlo, entonces que lo veremos ya con el tiempo, entonces me parece loquísimo, 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 Sí, tal loquísimo. cual. O sea, que lo que sucede en Estonia, ¿no? Que usan prácticamente casi identidad digital soberana y que es la identidad que emite el gobierno de Estonia y tienen una blockchain para la parte del token que representan los autos. Al día de hoy en Estonia un auto, lo único que hace el registro público en cuanto a los autos es que es el único que tiene la autorización de crear un token que representa un auto y se lo entrega al primer dueño. A partir de ese momento en Estonia, legalmente, el que tiene ese token en su identidad digital es el dueño Es del el dueño. auto. Si yo quiero venderlo, Oh, lo vendo tengo en que 15 pasarlo. segundos. Transfiero la propiedad del auto en 15 segundos. No me voy a un notario, no me voy a un abogado y simplemente lo hago en 15 segundos. O sea, Qué en alucinante. Perú, ¿cuánto nos demoramos en vender un auto en el mejor de los Ah, casos? 30 días probablemente. Y gastamos en el abogado, en el notario, y hay que ir a que exacto. la huella, la firma, el registro público, y si el registro público no nos mató previamente, porque ya ha matado a varios, ya ha revivido a varios, y también por ahí que hasta seguramente que ya tu carro no es tuyo porque se lo vendieron a otro. ¿Qué pasa con los terrenos, no? Claro, Porque claro, justamente el problema es la centralización en muchos casos, ¿no? claro. Pero que podamos vender un auto en 15 segundos y transferir la propiedad de un auto en 15 segundos es lo que este tipo de tecnologías puede hacer en el futuro, ¿no? A mí lo que me emociona es que ahorita nos sorprende tanto, o sea, yo creo que a todos nos explota la cabeza y de repente en 5, 10 años a las siguientes generaciones les va a parecer algo tan normal y cuando volteen atrás va a ser como, ¿en serio se demoraban tanto para transferir una vivienda, un auto? O sea, ¿por qué Tal se cual, complicaban tanto la vida? Tal tal cual. cual, tal cual, tal cual. O es como, no sé, las generaciones que son nativos digitales ahora, o sea, tú les cuentas, no sé, lo que hacías, no sé, la máquina de escribir, ¿no? Que hacíamos nuestra tesis en la máquina de escribir y que no existía Claro, Google, había que ir a la biblioteca. O sea, para ellos eso es what the fuck, ¿de qué claro. me estás hablando? ¿No? O sea, ¿cómo que es una, cómo se investiga en una biblioteca, ¿no? Es Google y que es una máquina de escribir, ¿no? Claro, sin Casi, más, casi. yéndonos 10, 15 años atrás para hacer una transferencia internacional, ¿no? O sea, lo que te demorabas y Tal ahora pues con cual, Sí, estas redes tal cual. descentralizadas que hay, es en cuestión de segundos ya tienes el dinero en otro país. tal cual. Y sabes algo que es muy curioso, que la curva de este tipo de tecnologías cada vez es más empinada. La inteligencia artificial en términos de curva está siendo mucho más rápido en evolución que el resto de curvas, es en términos de adopción, de cantidad de usuarios, de levantamiento de capital. Entonces, es muy alucinante a qué, digamos, a qué tipo de época estamos viviendo. A mí me encanta vivir en esta época porque estamos viviendo toda esta transición, así Sí, que de eso hecho. está Es un buenísimo, ¿no? momento de la humanidad que creo que nunca lo hemos vivido antes. Y como dijo, no me acuerdo la persona que lo dijo en el consenso del año pasado en Austin, ¿no? Que es una época de la historia de la humanidad en donde nunca había sido posible crear tanto valor. Y a mí me pareció alucinante, ¿no? O sea, nunca en ninguna etapa de la historia de la humanidad había sido tanto posible crear valor como es posible ahora y con esta tecnología, ¿no? Claro. Claro, yo creo que eso es parte también de cada revolución industrial, la forma como transferimos valor más rápido, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando También, vino ese tema de las máquinas a vapor, se podía transferir valor mucho más rápido y era algo muy tecnológico para su época. Y en estos momentos, gracias a la tecnología, transferimos valor en cuestión de segundos, como decía JJ, ¿no? Ya no es un tema de, viene en 2 días en lugar de 3 meses, sino ahora Claro, viene en 15 segundos en lugar de 30 días, ¿no? O sea, mientras que tal más, cual, yo creo que cada revolución industrial lo que hace es mejorar la velocidad de transferir valor al final, ¿no? Y tal la cual, forma no solamente la velocidad, sino de la manera de seguridad también. tal cual. tal cual. Oye, aquí ya estamos a 58 minutos del podcast, ya vamos a ir Su madre, qué cerrando. rápido.
En verdad que o sea, yo estoy, no te digo, estoy encantado porque en verdad hemos aprendido, yo no conocía lo de Estonia, por ejemplo, hoy me dejado así, me he dejado con mi tarea como para averiguar y leer, y creo Tal que cual. mucha gente que a medida que ha escuchado el podcast ha aprendido muchísimo y se ha quedado con ganas también de saber un poco más. Entonces, aquí tenemos un par de preguntas preparadas, que en esta tercera temporada se les estamos haciendo a todos los invitados, así que vamos cerrando con estas preguntas JJ, pero antes de cerrar con este tipo de preguntas, sí nos gustaría que nos digas la gente dónde te puede ubicar si es que quiere tener contacto contigo, a través de qué redes, quieres que no te doxeen, que sí te doxeen, ¿cómo podemos hacer para No, no, contactar a yo JJ? estoy en LinkedIn como JJ Miranda, me pueden encontrar Ajá, en LinkedIn como JJ Miranda y en Twitter, que son las dos redes que uso principalmente, en el Twitter y LinkedIn como JJ Miranda. perfecto. O sea Igual que ahí lo yo vamos a dejar en encantado la ahí. descripción, porque no vaya a ser que haya un bot por ahí que ponga Miranda con M en lugar de con N y la gente se confunda. Puede ser, ¿ah? Tal cual, Miranda, así tal cual, como el que toca los palitos de la baranda, como me decían. Y acá yo tengo una pregunta que yo estoy seguro que tu percepción va a ser muy interesante para todos. ¿Cómo es este ecosistema en unos 5 o 10 años? Uy, uf. O sea, que volamos Pucha, todo. 5 años para mí en este ecosistema es como 20 en el tradicional, ¿no? Yo creo que, pucha, Tal pueden cual. pasar cosas alucinantes, ¿no? Yo espero y es una de las cosas que yo estoy tratando de impulsar desde mi posición y como también como presidente de la Asociación Blockchain acá en Perú, es que cada vez en Perú tengamos más gente preparada para la parte de desarrollo, ¿no? Que toda esta gente espectacular que tenemos, que muchos son jóvenes, desde los 18, Sí, 17 años, que ya están metidos en desarrollo de software, que obviamente yo creo que la educación tiene que cambiar radicalmente, tiene que ser una educación escalonada, no necesariamente todos tienen que ir a la universidad, y menos en tecnología, ¿no? O sea, tal cual. los que yo enseño en universidades, pero si me escucha alguien de la universidad, se va a molestar conmigo, pero es lo que yo pienso, ¿no? Yo creo Es que parte de... o sea, realmente la educación es una de las cosas que menos ha cambiado en el mundo, ¿no? Si vemos una foto de una clase de hace 300 años y vemos una foto de ahora, es igualita solo que en Zoom. Y los que van ahorita a clases es lo mismo. Entonces yo creo que ya hay universidades que lo han entendido. Yo soy fan del concepto de microdegrees, que así es como creo que tiene que ser la educación. Ujú. Y obviamente el que quiere ser científico de computación no va a poder hacerlo en 6 meses, pero sí lo puede hacer escalonadamente, ¿no? Desarrollador, después arquitecto, después no sé qué, después no sé qué, y si le interesa este tema, estudiará los 5 años y será finalmente científico de computación, ¿no? Yo creo que el Claro. perfil que más falta en tecnología en la región y en Perú es ciencia de computación, y necesitamos más gente que se meta a desarrollar Web3, ¿no? Que creo Sí. que es Ah, súper interesante, ¿no? ahí quería solamente complementar con lo que estás diciendo para que la gente que nos está escuchando entienda la importancia de lo que estamos hablando de escasez de talento. Hay poca oferta y hay una amplia demanda. Entonces, para las personas que quieren, que aún no saben qué hacer o por dónde ir, hay una oportunidad enorme. En términos de salarios, la otra vez estaba viendo un estudio que usualmente en Web3, en términos de programación, te pagan un por 5 o por 4 veces más de lo que paga el mercado tradicional. Entonces, Tal es cual. como que, wow. Entonces, si alguien nos está escuchando y no sabe por dónde ir, pues investigue, indague si el desarrollo puede ser lo suyo porque hay un mercado enorme buscando a talentos allá afuera, ¿no? Tal Sí, solo Claro. cual. quería complementar eso. Dale, Y dale. de hecho las nuevas generaciones que ya son estos nativos digitales tienen este pensamiento computacional ya casi natural, que era Sí. completamente diferente hace probablemente 20 o 30 años atrás, ¿no? Entonces, por lo menos en mi experiencia, cuando yo me encuentro con un montón de chicos que están acabando el colegio, en cuarto, quinto de media, de verdad que el pensamiento computacional ya casi lo tienen metido en las venas, porque o han jugado algún juego o son capaces de hasta montarse su propio servidor de Roblox para que sus amigos entren. O sea, de Claro. verdad alucinante. Y eso es parte del pensamiento computacional. Entonces, es más, yo estoy convencido que así como aprender a leer, escribir, sumar, matemática básica, es una literacidad en todo el mundo, el desarrollar software se va a convertir en una literacidad en los próximos años, ¿no? Y no es porque Claro. le vas a preguntar a GPT, hazme tal programita, porque para mí eso no funciona, sino que realmente Claro. vas a entender cómo poder resolver un problema de manera computacional, ¿no? Y que va a ser una literacidad cada vez más el tema de desarrollo de software. De hecho, por ejemplo, en Inglaterra,
desde el año 2018, si no me equivoco, ciencia y computación es una disciplina más de toda la secundaria en Inglaterra. O sea, así como la matemática, la física, la química y la biología es parte de la currícula, ciencia y computación ya es una línea más estratégica en Inglaterra, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué nivel, ¿no? Como para que ya Tal lo cual, estén tal incluyendo cual. en la Y malla escolar. y en la China creo que es desde antes de los ingleses, inclusive, ¿no? La China dijo, oye, hay que meter ciencia y computación a que sea tan importante como la física, la química y la matemática para los chicos de colegio, ¿no? Wow. Y creo que eso es algo súper interesante. Si yo, no sabes la cantidad de veces que me he acercado al Ministerio de Educación a decir, oye, mira lo que está haciendo Inglaterra, mira, porque para mí eso siempre ha sido súper interesante de mover, ¿no? Claro. Pero bueno, a veces no te entienden, ¿no? O hay otros intereses. Pero imagínate que nosotros decidamos que en el Perú también, igual como se enseña física, química y matemáticas, se enseña ciencia y computación, pucha, sería espectacular. Sería una locura. Solo antes que Pablo continúe con las preguntas, algo que también me interesa rescatar de todo esto es que yo creo que a través de esta tecnología llamada blockchain y todo lo que se está viniendo, o sea, acorde a todo esto, es tan importante entender que como Perú, como país, también tenemos un potencial enorme de poder crecer, de poder desarrollarnos, que si encontrar una ruta correcta, tenemos una posibilidad de crecer muchísimo como país. Entonces, o sea, obviamente estoy hablando quizás no solo de Perú, sino de toda la región de Latinoamérica, pero creo que es una de las pocas veces que podemos decir tenemos la oportunidad porque está en nuestras manos. Entonces, solo quería complementar con eso, que me parece bien interesante, el término de desarrollar nosotros mismos estando acá, por ejemplo, las personas de 18 años, de 13, 14 años que están empezando a indagar este tema, creo que hay una oportunidad que no tiene tantas barreras como otras quizás, pero depende mucho de un tema de actitud, un tema de ser autodidacta, etcétera, para poder lograr algo grande aquí, ¿no? Sí. Totalmente, y solo para La ponerle de mi- el cherry al pastel, nosotros tenemos una industria creativa, o sea, un material para generar industrias creativas que nadie en el planeta lo tiene. O sea, tenemos una cultura alucinante, tenemos todo un material para el tema de industrias creativas y todo el material que tenemos aquí es alucinante. O sea, que G.I. Joe, que ni ocho cuartos, o sea, tenemos a toda esta raza de todo lo que han hecho los incas, lo que hemos construido, o sea, de verdad, Claro. un material alrededor de temas de industrias creativas alucinante. Y si eso lo mezclamos con Web3 y hacemos Play to Earn con esto, con Web3, con industrias creativas, con material de Perú, pucha, yo creo que sería alucinante, ¿no? Y lamentablemente a veces vienen de fuera y hacen cosas que nosotros deberíamos estar haciendo, ¿no? Exacto, Y exacto, tal se cual. llevan toda esa riqueza que tenemos respecto a temas de patrimonio cultural. Nosotros tenemos un patrimonio cultural como nadie en el mundo lo tiene. Y Tal hay que cual, comenzar a explotarlo, ¿no? tal cual. Claro. Me he quedado pensando, es que al Sí, final uno mismo tiene el poder de todo, ¿no? Básicamente, en todos los sectores. O sea, y todo eso gracias a la tecnología, básicamente, ¿no? Que te da más opciones porque todo se va facilitando conforme va avanzando. Y Tal aquí cual. es donde viene ya la segunda pregunta, y es básicamente JJ. Si tú tuvieras la oportunidad de tomarte un café con una personalidad del ecosistema Web3, vivo o muerto, ¿con quién sería y qué le preguntarías? ¿Vivo o muerto? Ajá. Sí, porque ya hay varios suicidados por ahí, ¿no? Entonces, vivo o muerto. Pero que tenemos que conocer, obviamente, ¿no? O sea, que conozcamos. Claro, si no lo Puede ser, investigamos. sí. No, Ajá, si no lo investigamos, si claro. no lo investigamos, normal. Claro. Pucha, no, por ejemplo, así pensando súper rápido, a mí me hubiera encantado conocer a Hal Finney, por ejemplo. Hal Finney, Claro. bueno, que para mí es uno de los criptógrafos del siglo XX más punches. Claro. Fue el primero que recibió una transacción de Satoshi Nakamoto, los primeros 50 bitcoins que se transfirieron en la red de blockchain del Bitcoin los recibió Hal Finney y Satoshi Nakamoto. Y Claro. nada, me hubiera encantado conocerlo y tomarme un café con ese pata, ¿no? ¿Qué le hubiera preguntado? Pucha,
cómo él ve o qué se puede hacer para tener una mejor adopción de lo que está sucediendo ahora con todo lo que él había puesto sobre la mesa en cuanto a seguridad, criptografía y tener un Internet cada vez más libre también, ¿no? Yo, de hecho, me considero medio cypherpunk, pero me hubiera encantado conocer a Hal Finney, por ejemplo. Y a Satoshi, no sé, seguro también, ¿no? Claro. Wow. Sí. Buena respuesta, definitivamente Hal nos dejó muchas cosas también. Qué pena que se fue tan pronto, pero bueno, creo que nos dejó. Alan Turing, por ejemplo, Alan Turing, ahora dándole vueltas a Uf, Alan Turing, también me hubiera encantado tomarme un café con Alan Turing, ¿no? eso sería alucinante, Sí. alucinante. Mira, Ahí, yo estoy convencido si ese pata no se hubiera muerto a los 35 años o a los 36 que murió, claro. realmente él tenía unas ideas respecto a temas de inteligencia artificial con ciencia y computación y con todo el Oh, tema de pensamiento computacional alucinante. Yo creo wow. que él hubiera podido... Yo estoy convencido que la inteligencia artificial no va por el camino donde estamos yendo ahorita, porque no es fuerza bruta. Y la inteligencia artificial ahorita es todo fuerza bruta. Nosotros no no somos inteligentes porque procesamos millones de datos como la fuerza bruta lo hace. Yo creo que la inteligencia más, o sea, toda la inteligencia artificial, y eso puede ser otro capítulo que podemos hablar de eso, pero la inteligencia artificial al día de hoy va más por probabilística, son temas de probabilidades, pero probabilística es que podemos sacar de alguna manera una curva que optimiza esas probabilidades, y eso le decimos que es inteligente. Pero nosotros Claro. somos inteligentes no por probabilidades, sino por posibilidades. Nosotros manejamos posibilística, que no tiene nada que ver con la fuerza bruta. Y Alan Turing entendía eso. Alan Turing Oh, sabía que la inteligencia artificial no era fuerza bruta, era justamente posibilística y que va más por, si quieres, lógica de predicados y todas otras cosas más alucinantes. y en esa Pero que, época. y en esa época, yo creo Ah, que si a él no lo hubieran matado, ya hubiéramos pasado el test de claro. Turing hace un montón de tiempo. Ahí Porque sácame yo una creo que duda. ahí- Sí, so- dale. Sino que hay una película, ¿cierto? Que se llama El Código Enigma, que ahí sale Turing. Sí, sí, sí. Claro, el Sí, es Código cierto, Enigma es es la la que no película es donde está Turing, en donde crean la máquina esta Ajá, para descifrar el código, que es ajá, criptografía, ¿no? Toda la parte de claro, criptografía. Sí, claro. Así tal que cual, sí, tal cual. buena película. Oye, Y hay otra película que se llama Ex Machina, que es esa no justamente la he visto. un robot de una mujer un loco que ya pasa el test de Turing y habla mucho de lo que te estoy diciendo yo ahorita, porque me pareció a mí alucinante, ¿no? Hay un Ex Machina. filósofo, Ex Machina, sí. Hay un Ajá. filósofo que a mí me encanta, de hecho, me metí a temas de filosofía por este concepto de que creo que la inteligencia es más posibilidades que probabilidades. Y hay un filósofo que se llama Wittgenstein, que también ha escrito unas cosas, Wittgenstein 1 y Wittgenstein 2, ¿no? Que el Wittgenstein 2 estaba Sí. más alineado a este concepto de que la inteligencia realmente es más posibilidades que fuerza bruta, ¿no? Y de verdad yo creo que si Alan Turing no hubiera muerto, yo creo que ya estaríamos a otro nivel de inteligencia artificial. Wow. Qué loco, en verdad me ha dejado. No, todo, ¿ah? Ya estoy creyendo. Aquí hay ya yo creo que puede ser la última pregunta, llevamos 1 hora con 12 y esta la podemos hacer ya para cerrar. ¿Y qué pasa? Que tenemos un público también que no necesariamente tiene la capacidad o en términos de capacidad de horas o capacidad de tiempo para poder dedicarse a Web3, digamos, al 100%. Entonces, esta es una pregunta dedicada o orientada hacia ellos, que es, si solo tuvieras 2 horas a la semana, ¿qué actividades realizarías si es que te gusta el ecosistema Web3 y quisieras aprovecharlo al 100%? ¿Por dónde empezarías si es que no sabes mucho del tema, te gusta Web3, pero solo tienes 2 horas, la limitante de 2 horas a la semana? ¿Qué actividades realizarías? Mira, a mí me encanta una página que se llama, y siempre que puedo la publicito, que se llama rabbithole.gg. No sé si ustedes la Oh, conocen. Pero esa página, Rabbit Hole, agujero de conejo, rabbithole.gg, es una página que justamente está pensada en gente que recién está entrando a este ecosistema y te ayuda a entender todos los conceptos haciendo cosas. La página, cuando yo lo he usado, y esta página existe hace como año y medio, o más creo, seguramente que ahora está mucho más punche, le diría que haga todas las tareas y las actividades que Rabbit Hole te enseñan a hacer,
y con 2 horas a la semana probablemente hasta más que sobrado. Y después te vas a dar cuenta que es algo que te guste y le dedicarás el fin de semana. Y después te vas a dar cuenta que te guste y te dormirás a las 12 de la noche en lugar de a las 10. Y después te vas a dar que te vas a dar que te gusta y todo el domingo vas a estar metido en eso, porque hay gente que yo se le ha recomendado y me ha dicho eso. Oye, yo lo iba a hacer solamente una vez, después me enganché y me dijeron que haga este, después que haga el otro, después me pareció alucinante y acá, y acá, y acá, y acá, y ya está más metido que... Wow. Sí. Buenísimo dato. Y le estoy chequeando ahorita mientras que estaban conversando y está muy interesante. Así que eso también creo que no lo he escuchado antes aquí en Perú, así que primicia también para... Y ahí es donde viene esto lo importante, ¿no? Que es la constancia. Yo creo que al final, bajo cualquier actividad que hagamos, en este caso el aprendizaje de una nueva tecnología, la constancia es lo mejor de todo, ¿no? O sea, básicamente ir separando partes del día de forma constante para poder pulir esta nueva habilidad al final. Tal cual, tal cual. Y el otro día vi una cosa que me pareció súper graciosa, ¿no? La biblioteca del siglo pasado era la biblioteca donde te ibas a sentar y leías en la biblioteca, ¿no? Y la biblioteca de hoy día donde revisas cosas y salía la foto de un water. O sea, vayan al water y usen ese espacio para hacer esto con su celular. Claro. Wow. Tal cual, aprovechen el tiempo. Yo creo que este podcast, o sea, realmente la gente ya pasó todo el tráfico de la Javier Prado de las 7 de la noche en este momento y se ha quedado estacionado en la puerta de su casa, de su departamento, entrando Rabbit Hole. Escuchar todo el capítulo. No, pero ha sido un placer, JJ. Yo creo que aquí no solamente el público nos está escuchando, sino también tanto Alain como mi persona hemos aprendido demasiado y lo vamos a volver a escuchar porque he soltado muchos nombres específicos para poder repasar que no teníamos mapeados. Entonces, yo creo que eso sería de aprendizaje absolutamente para todos. ¿Y qué más? Pues si JJ está del 2011, ¿no? Entonces, era algo que ya estábamos casi preparados. Realmente al final se han bombardeado, pero... No, un placer, chicos. Y nada, cuando quieran, en el espacio que quieran, yo encantadísimo de compartir espacio con ustedes. Ay, no, muchísimas gracias. De verdad que nos vamos con muchos aprendizajes. De verdad que JJ, yo sí creo genuinamente que eres de alguna manera un ejemplo para todos en este ecosistema, para las personas que recién van entrando y todo lo que has venido avanzando en todas partes, porque también esto es una tecnología nueva, pues, que también nos toca investigar, hacer prueba y error, y parte del por qué estamos aquí es para decir que la gente ya no cometa lo mismo que nosotros hicimos y que quizás no salió tan bien, ¿no? Entonces, de verdad que te agradezco. Ya yendo un poquito al cierre del podcast, pues a la gente que nos está escuchando, no se olviden que siempre nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, etcétera. Y también si están viéndonos de YouTube, no se olviden por favor de siempre darle un me gusta súper grande si les gustó el contenido. Activen la campanita de notificaciones y cualquier cosa dejen un comentario por acá para poder responderlo después. Así que sin más, muchachos, yo les agradezco a ambos también por todo su tiempo y nos vemos en una próxima oportunidad. Así que ahí nos vemos. No, nada, mil gracias Alain, mil gracias Protocolo, de verdad que un placer enorme. Sí, y a todos los que nos están escuchando, siempre anímense a hacer el JJ de su ciudad o de su barrio, siempre anímense a ser los primeros que comienzan a hablar de Bitcoin, blockchain sin temor a nada, porque el ser primero te da luego este tema de autoridad con más conocimiento, ¿no? Entonces, siempre anímense, porque van a ser el ejemplo a seguir de muchas otras personas sin darse cuenta, ¿no? Así es. Así que ahí nos vemos, muchachos. Gracias por esas palabras, ni mi mamá dice eso, pero nada, gracias chicos. Cuídense, chao, chao. Gracias por escucharnos hasta el final. Te invitamos a escanear este QR y a canjear tu POAP edición limitada. Comparte este episodio, síguenos en todas nuestras redes y recuerden siempre, manténganse descentralizados. Nos vemos. Chau, chau.